Asistenciaexclusiva.com. Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores, las 24 horas todo el año, con experiencia y formación profesional. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Asistenciaexclusiva.com. Los aromas. La selección. El placer. El hogar. El café. 5 hispanos. El placer del café. Bueno, yo querría, si puedo, hacer un paralelo en este bloque con el anterior. En el anterior vimos que hay un hombre, que se llama Campagnoli, que torció las perspectivas. Se pensaba que tú ibas para allá y de golpe todo empezó a ir para allá. Y yo les pregunto a ustedes, a los tres invitados que están acá, si puede ocurrir lo mismo con el kirchnerismo. Es decir, puede haber una reversión en el caso de Kirchner, porque Kirchner también aumentó su poder, creció su poder. Acá teníamos la foto de Campagnoli, la otra foto es la de Kirchner, Lejos del bronce, es el otro libro que he publicado. Me decían, tené cuidado, no hagas semblanteo porque el semblanteo es terrible. Semblanteo ambrosiano. No puedo hacerlo, no debo hacerlo, ¿verdad? ¿No? Pero lo hago, porque la verdad es que este hombre que acaba de venir y este otro, no quiero caer en los grosianismos, ¿no? ¿Por qué el libro? Me invita Omar Pintos a una unidad básica que le gana el peronismo al kirchnerismo. Yo voy, hago mi discurso y después vamos a cenar. Y en la cena eran todas historias reales de los que conocían a los Néstor, las historias de ellos. Entonces le planteo a Omar, ¿vos te animás a convertirlas en escrito? Sí, el libro central es de él. Hay algunas entrevistas que hace Oscar Muñoz, yo no hago ninguna. O sea, yo opino, los trabajadores son ellos, especialmente Omar. Usted es el amigo defraudado. El defraudado no, el que asumo que no había leído la historia. Pues, si en Argentina este libro lo escribimos antes, esta mirada sobre los Kirchner la hacemos antes, yo no sé si no cambiamos y enfocamos. Porque de alguna manera el libro ustedes viene a decir esto. Lo de Kirchner era previsible. Sí, era así de chiquito, una idea del poder, sí, de la ambición, del dinero y de la relación con los demás, cómo imponerse. ¿Sabe? Lo que más me impresionó a mí en toda esta historia es que de chiquito se lo veía ya este hombre. Que por ejemplo, a mí me impresionó mucho la historia de Kirchner, esa pasión por el dinero. Hay como es como el avaro, ¿no? De Molière, ¿no? Es un hombre obsesionado por los billetes. Él creía que había un punto de la acumulación económica que lo convertía en dueño de la sociedad. Exactamente. Yo creo que era eso, Omar, ¿o no? Sí, sin duda que sí. Creo que era la construcción del poder utilizando, en este caso, un partido político que era el peronismo. A pesar de que, dicho por su propia maestra, toda su familia era radical, incluyéndolo a él mismo. Su característica más particular, porque de María Sanz de Portela, le nota a él esa especie de dinerización de la ambición política, ¿no? Es decir, la ambición por el poder pasa por el dinero directamente, ¿no? Sí, él únicamente era acumular, acumular y acumular. Creo que un poco la semblanza de lo que plantea Freddy Martínez en la nota que le hace Oscar, habla justamente de esto. ¿Para qué quería tener tanto dinero? Y yo abono la teoría de Freddy que decía que quería tener poder en efectivo para poder presionar cuando él esté afuera de un futuro gobierno. El problema, yo creo que el problema central es que Kirchner no es una rara avis, no es una fantasía dentro de Argentina, no vino en un submarino alemán, no bajó de un helicóptero ruso, no vino en una nave norteamericana. Kirchner expresa una manera de relación entre la economía y la política que está demasiado extendida,
y dramáticamente está demasiado consentida, porque el hecho es que la Argentina tenemos una democracia renovada desde el 83 y más de 2/3 de ese tiempo, 10 años y medio fueron de Menem y 12 y medio van a ser de los Kirchner. Es decir, que vamos a tener más de 2/3, para la vida de cada uno de nosotros es infinito. Donde la Argentina consintió modelos muy poco ejemplares y una sociedad muy rota en los dos casos, en uno más social, en otro más político, si usted quiere. De modo tal que a mí me parece que a mí me preocupa hacia dónde, qué estamos haciendo los argentinos, ¿no? Como por ahí el doctor Grondona diría, bueno, a ver, los cartagineses también fueron una gran potencia y en un momento dejaron de existir, cometieron muchos errores, como tantos docenas de pueblos. El argentino está cometiendo demasiados errores, me parece. Mariano dice que ya estamos a punto de aprender, que hemos cometido tanto que ya llega el aprendizaje. No, claro, porque no, es inevitable. Son tantos los errores. Yo le digo, ¿cuándo vamos a tener que esperar? No es inevitable porque... Ustedes de alguna manera son testigos de algo bastante peligroso y alarmante, que es que en esa especie de cúmulo de ambiciones, la ambición del dinero es importante. A mí me preocupa más otra ambición, le digo la verdad. A mí me preocupa más la ambición de perpetuarse y la ambición de destruir el sistema político, digamos, porque en realidad lo que se plantea es un estilo monárquico, donde cual el sistema de partidos políticos es reemplazado por un sistema estatalista desde el Estado Nacional, desde el Estado provincial o desde los estados municipales. Y entonces el tipo que no tiene eso no puede competir, porque el problema de la plata yo creo que es más grave por este problema que por la acumulación. A ambos, la pregunta de esta semana, con las publicaciones de los diarios de hoy, las revelaciones que avanzan sobre Otesur, sobre esta causa que comienza a ser una caja de Pandora, comienza a ser una caja de Pandora sobre una vieja relación, porque tengo alguna gente muy conocida allí en Santa Cruz que siempre dijo Lázaro es Néstor, Néstor es Lázaro, o Kirchner. Esa relación, ¿cuánto se conocía? ¿Desde cuándo? El empleado bancario que luego se transforma en millonario. Desde siempre se conocía desde que Lázaro era empleado del Banco Santa Cruz y después, inclusive en la cuestión testimonial, uno de los testigos habla cuál era la trayectoria de Lázaro dentro del esquema de Kirchner. O sea, qué es lo que hacía él de manera directa y de manera indirecta y cómo fueron construyendo poder con la obra pública en Santa Cruz y fundamentalmente a partir del año 2003. El camino parece ser la obra pública, el sobreprecio, sin duda, y a partir de esos los fondos que permiten avanzar políticamente. Sin duda que sí, aparte cómo fueron vaciando otras empresas. Hoy Austral Construcciones es la mayor empresa de obra pública que tiene Santa Cruz. Ahora, eso, una pregunta quizá ingenua, ¿no? ¿Por qué todo empezó en Santa Cruz? ¿Por qué todo empezó en Santa Cruz? Bueno, habría que tener una mirada un tanto retrospectiva desde el 76 para acá para entender por qué hicieron las cosas que hicieron. ¿Cuál fue el punto de partida de Néstor Kirchner? Claro, es como que ellos venían con otro código, ¿no? Nada fue casual. Todo lo que hicieron, todo lo que hizo Néstor Kirchner tuvo un sentido, el sentido del poder. La apropiación del discurso de los derechos humanos. No, bueno, eso es cuando llegado al poder ven que no tienen con qué sostenerlo ideológicamente. Y yo digo, mi generación, que va a la muerte en los 70 queriendo conducir a la sociedad con su ideología, ya de grande aceptan un lugarcito en la ideología de otro. O sea, el viejo izquierdismo terminó siendo defensor, con Página 12 y Carta Abierta, del peor de los pragmatismos. Dicho sea de paso, hoy apareció en los diarios que Página 12 ha sido la más beneficiada por el gobierno, ¿no? Bueno, esta fue una punta de lanza que tuvo Néstor Kirchner con los medios de comunicación, fundamentalmente en la década del 90. O sea, hacer periodismo en Santa Cruz en aquellos años era sumamente difícil, yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. A raíz de eso, bueno, recibí diferentes tipos de presiones, no solamente en los diferentes medios que estuve, sino también hasta en la cuestión laboral en otros sectores. Esto habla de alguna manera que echa por tierra
lo que se está planteando desde la ley de audiovisual, ¿no? A mí sigo, Julio, con la reflexión propia, que creo que usted avanza en algo que ya había esbozado en su propio libro, en el último que apareció. Y es esta idea en el inconsciente colectivo de proyectar en el líder político aquello que se espera y disociar lo que realmente ese líder político es, o lo que ha hecho en su trayectoria, o lo que ha mostrado, con la proyección que se hace. Si nosotros vemos Lula o Dilma, Tabaré o Sanguinetti o Mujica, Bachelet o hasta Piñera, y después vemos lo que hemos hecho nosotros con nuestro jefe político, que al caer del gobierno desaparecen, porque no piensan en la trascendencia, sino piensan en la frivolidad de cómo poseen, cómo tienen todo el poder en ese instante, ¿no? Pero usted se dijo amigo de él, ¿no? Que tenía pone en el libro que lo pensó mucho por aquella de la lealtad a un amigo que ya no lo era, pero en esas charlas a solas, innumerables almuerzos, cenas, ¿nunca esbozó el Kirchner al desnudo que hoy se ve y todavía el que puede llegar a verse? No. Pero además digo esto, el poder no corrompe, el poder delata. Sí, eso es un concepto. Eso lo digo siempre. Menem y Kirchner, cuando son feudales, que llegan al presidente y creen que van a ser distintos. Y al poco tiempo les sale el indio y vuelven a ser feudales. Los dos, si miramos el tiempo, ¿cuánto tardaron? Bueno, eso es lo que demostraba, sí. Eso es lo que decían los santacruceños. Ya van a ver, esa era la frase, ya van a ver. ¿Y qué decía el resto? Claro, ¿qué decía el resto del país? No, pudieron con Santa Cruz porque son 200.000 habitantes. El eje era, me parece que hay que tratar de aprender algo, ¿no? Alguna vez de los errores. Yo creo que cuando fue el 2003, casi todos nosotros pensamos, bueno, basta de Menem. Y entonces, bueno, el 70% de la población decía basta de Menem. Y hoy creo que estamos en una situación parecida. Ojo, porque nadie pensaba que iba a venir algo peor que Menem. Es como la fábula de La Fontaine, ¿no? Del rey de las ranas, que cada vez el rey era peor y primero los maltrataba, después los perseguía, después se los comía las ranas. Así que me parece que hay que tener mucho cuidado de no pensar nunca que esto es lo peor que puede ocurrir. Siempre no, pero dijiste algo al principio muy interesante. Esta conclusión, ¿no? El poder tiene una dimensión diabólica. Sin duda. Y cuando se la deja desplegarse, puede llegar a extremos que uno no imagina, ¿no? Sobre todo cuando no hay ninguna voluntad ejemplificadora, ¿no? Donde el que llega al poder intenta dar un ejemplo a la sociedad. Para mí, por ejemplo, yo creo que en estos años hubo un presidente que para mí tuvo una conducta ejemplar, que fue Alfonsín. A mi modo de ver, él intentó con sus errores, con sus defectos, él intentó, y uno podía ver a alguien que no le daba vergüenza, alguien que era decente, alguien que intentaba por su lado, y después eso desapareció de la política argentina, y creo que lo estamos pagando mucho, creo que tenemos que buscar la ejemplaridad, pero mi miedo es que mientras va pasando más tiempo sin ejemplaridad, cada vez más cantidad de ciudadanos y ciudadanas dejan de darle importancia a esa ejemplaridad. Claro. Y evidentemente lo que no se aprecia o se empieza a apreciar recién ahora es que la ejemplaridad es una moneda de dos caras, ¿no? Exactamente. Hay un mal ejemplo también. Exactamente. No solamente un buen ejemplo. La moneda de dos caras es lo que hizo Kirchner con la construcción de un relato acá a nivel nacional. Fíjese que en el año 87 va Eve Bonafini a pedirle audiencia en ese entonces intendente de Río Gallegos y no la quiso recibir. Tuvo que brindar la conferencia de prensa en el Partido Obrero. También hay un dato significativo que también figura en el libro, que en el año 89 una jubilada hizo una manifestación enfrente de la municipalidad y la detuvieron y la metieron en la perrera municipal por manifestarse frente al municipio de ese entonces Néstor Kirchner. En el fondo hay que decir que en el fondo hay un sedimento autoritario fuerte. Pero sin lugar a dudas. En el fondo, no le quepa la menor duda. No, ya, en el frente, en el fondo y en los laterales, Mariano. Era intendente recién. Estaba por trazar una parábola entre esa anécdota y esta, Julio, de hoy, Omar, de perseguir a los que me denuncian, ¿no?
perseguir a los que me denuncian, sea Bonadío, sea Margarita Stolbizer o la empleada, la directora de la IGJ. En Santa Cruz eso era moneda corriente. moneda La corriente. justicia legítima como la idea de convocar al estalinismo a hablar de la justicia, porque justicia legítima son los nietos de Stalin, ¿no? Digamos, la idea del autoritarismo invadiendo esta etapa y resto también de la violencia de los 70. Todos aquellos que creen que la democracia es liberal, ¿qué nos formulan? Un Estado no democrático como solución, donde la burocracia se impone a la sociedad. Claro, y los sedimentos del autoritarismo, no porque hayamos pasado a ser formalmente una democracia, ha desaparecido todos los peligros que rodean la democracia. A mí lo que más me asusta de todo es la idea de que esta forma de gobernar defiende a los más humildes. Porque en realidad los más humildes, digamos, hay una crítica al liberalismo tradicional que es, bueno, un hombre no puede ser del todo libre si no tiene garantizado una comida. Es verdad, es verdad, pero garantizado una comida, un trabajo, un ingreso, sin por eso tener que vender el alma, porque eso sería volver a los peores tiempos del absolutismo. Venía la clientela, ¿no? Claro, yo creo que eso el fue problema que tuvimos en Argentina es que con Menem retrocedimos 200 años, pasamos al liberalismo manchesteriano, donde no había ningún derecho social, digamos, siglo XVIII. Y con los K retrocedimos otros 200 años hacia el Estado absolutista del siglo XVII, Ahora, Luis XIV. La pregunta que hacerse es, ¿hay otra etapa anterior todavía? Sí. Bueno, si todo se rompe, tal vez volvamos al feudalismo del año 1000. Pero dijiste algo muy interesante, Omar, al principio, que Kirchner no aterrizó, no vino del planeta Marte. La sociedad argentina compró, independientemente, porque esta es la vieja historia de Muchos cuánto compraron algo de sabía plata. la sociedad argentina sobre fulano. Despertar hoy a darnos cuenta de la voracidad por el dinero que tenía Néstor Kirchner. La sociedad compró, compraron también los empresarios. El capitalismo de amigos que construyeron en Santa Cruz lo proyectaron a nivel nacional. Bueno, quizá porque la voracidad por el dinero no es una característica exclusiva del kirchnerismo. Bueno, pero este libro también es el punto de partida para que se entienda por qué se hizo lo que se hizo y hasta dónde llegó y cómo construyó poder. Con todos, absolutamente con todos, radicales, del MID, de la izquierda, con todos. Ese era el Frente para la Victoria, porque en realidad el Frente para la Victoria era él. Se murió Además, él. Y ahí se está el murió propósito, Frente para la Victoria. Es decir, lo que quiero es ganar. La definición lo dice todo. Claro. Frente para la victoria. Como uno dijera, yo voy a hacer un equipo de fútbol que va a ganar siempre. Claro. Ya está. A eso le sumó el vacío de contenido del peronismo, destruyó toda la dirigencia, entre otras Es una cosas. cosa como berlusconiana, ¿no? Forza Italia, digamos. ¿Qué quiere decir Omar, eso, Forza Italia? ¿Es lo que grita la hinchada? Bueno, lo mismo. Omar Enfinsud. Oscar. Perdón, Él es Omar. Oscar, yo soy Omar. Él, así es. A los dos. Sí. En Finsud, Sí. se podía detectar el huevo de la serpiente de lo que hoy conocemos o suponemos o sospechamos la red de financiamiento y a escala ya global con amigos como Cristóbal López o como Lázaro Báez. Bueno, recordamos lo que él era en Finsud y en Roda Sur, porque él era apoderado de las dos financieras. ¿Cómo le sacaba las cosas a la gente? Yo cuando tuve la oportunidad de entrevistar al subgerente de Finsud, la verdad salí de ahí muy asustado, porque no podía creer lo que había Contale escuchado. Porque en realidad lo que él me contaba, cómo operaban, cómo apretaban a las familias más humildes. Le sacaban el triciclo, los televisores, con la 1050, la famosa 1050. Más pagabas, más debías. Entonces, ¿qué hacía? Él llegaba por atrás, te apretaban con la gente, te ofrecía el 30% de tu casa y así adquirió las 25 propiedades que tiene o que tenía en esa oportunidad, antes de llegar a ser intendente. Por eso digo, sería interesante analizar la conexión entre el deseo de poder y el deseo de dinero, ¿no? Son dos cosas muy conectadas, ¿no? Digamos, el dinero es el poder que nos da la conciencia. Está Es bien. otra forma de poder. Pero además, perdón. No, yo creo que hay un problema en la medida que
digamos que se produjo un problema en el mundo, que es cuando la televisión empezó a marcar las campañas presidenciales, hizo falta mucha más plata de la que había hecho falta nunca. Entonces ya los aportes de los amigos no alcanzaban más. Y entonces ahí el mundo se dividió entre los que se fijaban de dónde venía la plata y los que no se fijan de dónde viene. Y mientras más plata necesitas, porque la plata es parte del poder, sí es parte del poder. Uno con plata en política puede hacer una campaña, puede llamar más gente, puede sacar más afiches, más avisos, da para todo la plata en la política. Entonces el tema es si uno se lo pregunta o no. Yo no creo que haya una organización política que voluntariamente dice vamos a aliarnos con el narcotráfico. Pero cuando vos necesitas mucha plata, y decís, bueno, ¿de dónde viene? Y no pregunto. Y entonces ahí empieza a venir la plata que uno no pregunta, ¿no? La variante El sobre... origen es no preguntar. Exactamente. La variante sobre la afición por el dinero tuvo una invención, digamos, una reinvención metodológica. Contaba Julio también en su otro libro, el gobierno de Menem recibía coimas, ¿no? De los empresarios. Kirchner se quiso apropiar de las empresas, ¿no? Pero que no le quepa la menor duda. Me parece que esta cuestión emblemática de la figura de Vudú, ¿qué significa? Que se quería quedar con la máquina de hacer plata. Esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Este era el concepto, quedarse con la máquina de hacer plata. Por eso digo, una conclusión de esta mesa podría ser, en el dinero, en la acumulación del dinero, hay algo perverso, hay algo diabólico, que excede lo que sería el límite normal de la ambición, ¿no? Yo creo que es el viejo tema del absolutismo disfrazado, es decir, mientras yo tenga más dinero y controle más sectores sociales, empresas, etcétera, más autoritario puedo hacer más lo que yo quiero, ni siquiera ser autoritario, hago lo que quiero, nadie que tenga poder me puede frenar. Entonces lo único que tenemos que hacer es que nadie más tenga poder. Me quedo con todos los medios, me quedo con todas las empresas. Un detalle, ¿no? A mí me parece que ahora te dicen algunos que en toda revolución hay corrupción. Esto es al revés. Claro. En una concepción de corrupción la disfrazaron de revolución. Pero lo real, la revolución es un disfraz. Y ahora voy a hacer la pregunta gorila de la noche. Ya que Mariano ya no le hace la pregunta, le esquiva la pregunta gorila de la noche. Un gorila retirado. Si es el peronismo, ¿qué parte de...? Pero dijo que se estaba peronizando. Don Julio Bárbaro, ¿qué garantías hay de que el peronismo no nos dé otro Néstor Kirchner? El peronismo está en el PRO, en Massa y en el gobierno. Y los radicales también. O sea, estamos todos en todos lados. Ya es un pasado, no es un presente. Como estructura política no existe. El oficialismo tiene más de estalinismo y de disfraz de izquierda que de peronismo. Eso está claro. Entonces, lo que hay que sacarse es el estalinismo, que es peor que el peronismo. Eso es bueno. Había un cierto romanticismo del propio peronismo, ¿no? Que ha ido desapareciendo. Kirchner nunca fue peronista. Eso. Lo que pasa es que el no le quepa la peronismo es menor duda. mejor cuando puede perder, ¿no? Claro. Cuando puede perder, el peronismo elige mejores candidatos, elige tipos más presentables, hace modificaciones, se renueva, muestra otra imagen. Cuando sabe que va a ganar, más o menos puede entrar cualquiera en la lista y digamos, me parece que el problema de la Argentina es que está desbalanceada políticamente y, a ver, cuando dicen, ¿por qué la oposición no hace nada? O las oposiciones. Y el pueblo argentino no quiso votar 54 a 16 a 11 a 5. Ahí está, mire, usted ha mencionado el tema. Ese 54%, desde un par de años, es la causa de muchos males. Claro. Muchos males. Es decir, que el pueblo argentino vota de un modo y luego se queja de las consecuencias de su propio... Tampoco había oposición, tampoco había alternativa que enamoren. Era un poco el pueblo y un poco lo que le daba. Sí, pero yo creo que se sabía que era malo, entonces se sabía todo lo que tenía de malo en cualquier país del mundo, digamos, serio. A ver, en Uruguay o en Chile, por poner dos países vecinos nuestros, no hubiera ganado un gobierno que hacía esas cosas. Yo creo que también es cierto que el obispo Monseñor Piña le pegó una piña a Néstor Kirchner. Claro. Ese fue el punto de inflexión para que no pasen por todo. Iban por todo. Sí, pero también, ese era el punto de ensayo. Pero también el ejemplo de cómo y esa era la mentira también de los misionero quedó allí rezagado y después se la rebuscaron para ir por otro lado. No hay que encuestas que habían 12, 20 puntos. Pero Kirchner es el hombre, me parece el político que mejor leyó
la crisis del 2001 al 2003, creo que él la leyó muy bien y ¿Quién? tuvo una salida, Kirchner, y por eso, digamos, se fue apropiando de la década que siguió. Creo que leyó lo que había ocurrido y lamentablemente, en vez de aprovecharlo para una construcción creativa, favorable, democrática, progresista, la usó para lo contrario. Claro, como conclusión, estamos llegando tarde a las conclusiones correctas. Exactamente. ¿No es cierto? Muchas gracias a los tres. Gracias. Hacemos simplemente un puente con el próximo bloque porque seguiremos con el análisis político y, ¿por qué no?, también con las encuestas. Lejos todavía de 2015, pero interesantes.